Eva, buenas tardes, mi amor. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Bien, mi vida, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Espera que ingresen los compañeros. Ya ingresó Yasser. Hola, Yasser, ¿cómo estás? Bien. Hola, Wendy. Hola, Dani. Hola, señor. Hola, mi amor, ¿cómo están? Bien, señor, gracias a Dios. Bueno, me alegra, me alegra. Me regalan un minutico mientras ingrese el rey. Bueno, mis amores, acá está lloviendo. Yasser, allá sí se les está lloviendo, Yasser. Por acá también, señor, para servir. Tengo como el internet así un poquito inestable. Acá igual, señor. Sí, mi amor. En todas partes está lloviendo. Bueno, entonces vamos a tratar de que ojalá que el internet no funcione. Ojalá que sí, que no funcione. Bueno, vamos a retomar la clase anterior. Mire, necesito que los que puedan conectar la cámara, por favor, la conecten, porque es un lineamiento que sacó el Politécnico, que los estudiantes conectaran activaran las cámaras. No que conectaran las cámaras, sino que activaran las cámaras en hora de clase. Entonces, yo entiendo que de pronto hay dificultades con la red y todo eso, entonces vamos a tratar lo posible. Un momentico la activamos, otro momentico la desactivamos, ¿está? Entonces, para no tener dificultades. Pero mis amores, ahora sí continuamos. ¿En qué quedamos la clase pasada? Bueno, nadie se acuerda. Ya se le estaba explicando, ¿qué estaba explicando ya en la clase pasada? Oh, ya sé. Niños, ¿me escuchan? El enfoque, ¿cuál enfoque? Cognitivo. El enfoque cognitivo, ajá, ahí está, callado. A mí me tocó pararme un momentico, señor, pero lo estaba escuchando. El que expuso Yasser. Ya se le puso el enfoque cognitivo, que realmente hizo una muy buena exposición. Entonces vamos a hacer preguntas relacionadas con esa exposición que ya se nos realizó la clase. Señor, ¿cómo están? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo no les dejé actividad. No. El estudio de caso no se los dejé. No. Bueno, vamos a reforzar un poquito lo que ya se le explicó sobre el enfoque cognitivo. Bueno. ¿Qué significa
o qué entendieron de lo que el compañero nos explicó, que es el enfoque cognitivo. Señor, yo puse algo en lo que ya se lo resumió en pocas palabras, que es la acción de enfocar conocimiento del ambiente. Es como Correcto. un resumen. Miren lo que dice Eva. Repítelo, Eva. Enfocar. Es la acción de enfocar conocimiento del ambiente. Enfocar conocimiento del ambiente. Muy buen análisis. Realmente cuando hablamos del enfoque cognitivo, como lo dijo Yasser y lo acaba de expresar la compañera, el enfoque cognitivo consiste en adquirir conocimientos a lo largo de nuestra vida. Esos conocimientos son los que nosotros vamos aprendiendo, incluso desde antes de nacer hasta que nosotros estamos en nuestro proceso como tal. Cuando hablamos del enfoque, como decía Eva, es enfocar, es como cuando nosotros nos centramos en algo. El enfoque cognitivo se centra en estudiar todo lo que tiene que ver con la parte del conocimiento, los esquemas mentales que tenemos los seres humanos. Por eso es que el enfoque cognitivo nace como una necesidad también en los años 60 de que las personas, ustedes saben que el primer enfoque fue el conductista, donde se aprendía por estímulos y respuestas, pero también se fue evolucionando y ya nos hablaba de que nosotros aprendemos por estímulo y respuesta, sino que nosotros también aprendemos de todo lo que vamos adquiriendo o de nuestro contexto. Y nuestro contexto nos suministra ¿qué? Información, nos suministra conocimiento. El primero que habló del enfoque cognitivo fue Piaget, que habló sobre las etapas del desarrollo cognitivo. Después Austate, que habló sobre un aprendizaje significativo. ¿Qué significa? ¿Qué es un aprendizaje significativo? Lo que nosotros aprendemos en el ambiente, en el medio, en el aula de clase y que no se nos olvida y que somos capaces de poner en práctica. El verdadero conocimiento, mis hijos, es lo que nosotros adquirimos y que nosotros no solamente tener ese conocimiento, sino la capacidad que tenemos los seres humanos de ponerlo en práctica como tal. Ustedes dirán qué relación existe en el enfoque cognitivo con la parte psicológica. Si nosotros analizamos la psicología cognitiva, estudia todo lo que tiene que ver con la parte de cognición, los procesos mentales. Recuerden que nosotros tenemos unos procesos mentales, que es la atención, la concentración, la memoria, el lenguaje, la inteligencia, y todos esos procesos mentales nos ayudan o está atrás del comportamiento del ser humano como tal. Digamos, si nosotros sentimos y percibimos de una forma inadecuada, nosotros ese conocimiento o ese aprendizaje lo vamos a adquirir de esa manera. Un ejemplo es, digamos que yo estoy en mi contexto, en mi sociedad, y resulta de que yo aprendí desde muy pequeña de que pronto en la casa habían unas reglas y unas normas de que mi padre o mi mamá tenían ciertas creencias, digamos, creencias tanto religiosas como culturales, en fin. Yo fui creciendo y fui adquiriendo esos esquemas mentales de mis padres. Entonces, eso es un proceso de aprendizaje. Que de cierta manera, esos esquemas mentales marcan una relación muy estrecha con nuestro comportamiento. Digamos que Yasser viene de una familia, tú disculpa, ya sé que te coloque como ejemplo, de una familia donde los papás tienen una estructura, unos esquemas, una manera de pensar de pronto como muy tradicional, muy ortodoxa, donde todo tiene que ser de pronto bajo la parte de la norma, de la moral, de la ética. Y Yasser es un niño que desde muy pequeño le fueron inculcando ciertos valores. Resulta que de pronto ya se fue creciendo en una cultura de que el papá
era de pronto el jefe del hogar, que en la casa primero se tiene que obedecer al papá, la parte de la figura del papá era la autoridad, entonces la mamá de pronto era más sumisa, entonces ya fue como que educándose en esos patrones o en esos esquemas de la madre, las mujeres sumisas, los hombres son autoridad y se hace lo que el hombre dice. Eso lo fue incorporando Yasser en sus procesos mentales, que son la parte cognitiva de uno. Entonces eso, cuando él va creciendo, él va a replicar en muchas ocasiones ese comportamiento de su papá. Entonces también va a marcar una pauta muy significativa en el comportamiento de Yasser en ese momento. Entonces, cuando Yasser tenga sus hijos, su pareja y todo eso, entonces él va a tener gran tendencia a tener esos patrones de comportamiento que su papá tiene, y más que todo por los esquemas mentales que fue incorporando Yasser a lo largo de su vida. ¿Iba quedando claro? ¿O no? Sí, sí. Entonces, por eso que el enfoque cognitivo es muy importante en la psicología, porque aquí no estamos hablando de un aprendizaje que se dé en un aula de clase. Miren, vamos a analizar el concepto que Eva nos acaba de dar. Es enfocarnos en los conocimientos que adquirimos de nuestro ambiente, del ambiente. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de la familia, hablamos de los amigos, hablamos de todo el contexto social que nosotros tenemos. Entonces, de ahí es donde nace todo lo que es el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo consiste en enfocar, en centrarse, en estudiar esa parte de los esquemas mentales o de los procesos mentales que tenemos los seres humanos. Y que eso es desde que nosotros comenzamos a interactuar. También es importante tener presente que el modelo cognitivo determina el comportamiento del ser humano. Es determinante. Vuelvo y les digo, si nosotros fuimos educados bajo un modelo cognitivo, de pronto, como les dije, con ciertas características, eso va a definir el comportamiento mío en todos los procesos. Entonces va muy de la mano. La parte cognitiva con el comportamiento. También se dice que la conducta desadaptada se puede estudiar y entender en términos cómo lo percibimos, cómo las personas piensan. Es decir, que nosotros, así como nosotros pensamos, así vamos a actuar. Y a veces es cuando uno lo dice, desaprende cosas que aprendiste para que tu comportamiento mejore. En eso consiste el enfoque cognitivo en psicología. El psicólogo cognitivo se centra, como ya lo habíamos dado, los enfoques de la psicología, en modificar los patrones o los esquemas mentales negativos que tiene la persona, transformarla, que desaprenda algo que ya aprendió y que de cierta manera está afectando sus relaciones, su comportamiento. A veces es esto de los esquemas mentales tan marcado que muchas personas que sufren de un trastorno mental se debe a los esquemas mentales que se fueron inculcados en su infancia. Por lo menos si una niña fue criada o fue de pronto educada bajo unos parámetros de pronto donde era muy restringida muchas cosas, donde todo lo veían con tabú, donde todo era malo, ella la fue incorporando en su mente, en sus esquemas mentales, y por eso es que nosotros vemos personas adultas que se asombran por cualquier cosa, por la manera de vestir, por la manera de hablar, que si la persona hace esto, porque eso no está en ellos, eso está en que ellos tienen algo arraigado desde su proceso de formación y más que todo infancia y adolescencia, que de cierta manera
más adelante eso puede convertirse en un problema o una dificultad emocional, porque hay personas que les toca vivir experiencias que nunca pensaron vivirla, entonces ahí viene un desequilibrio emocional como tal. Un ejemplo, cuando a uno, porque yo viví de pronto esa época, que a uno desde pequeño, a las niñas nos inculcaron que uno tenía que por lo menos conservarse la virginidad, había que conservarla, porque si tú perdías la virginidad, ya tú no tenías un valor. Eso, o sea, el valor de una mujer era la virginidad. Uno fue creciendo con eso fue creciendo. Y a medida que uno fue como que en ese proceso de la adolescencia, la adultez y todo eso, uno tenía miedo, porque uno sabía que si uno tenía relaciones antes del matrimonio, ya uno no iba a tener la misma validez o el mismo valor. Entonces, esos son esquemas mentales que nos fueron inculcando. ¿Y qué pasa? Cuando una niña, cuando una persona fue educada así y digamos que pasó un suceso desagradable en su vida, se enamoró, como lo han visto muchos, y entonces, o digamos, se casó o algo así, tuvo relaciones antes del matrimonio y no funcionó la relación. Han habido personas que a raíz de eso han podido desencadenar un problema emocional, como una depresión, como una ansiedad, como un trastorno histérico, algunas son obsesivas, por simplemente esos paradigmas o esos esquemas mentales negativos que le fueron inculcando en la infancia. Entonces, los procesos cognitivos, los esquemas mentales marcan mucho la manera de actuar de nosotros los seres humanos, tanto niñas como niños, mujeres, hombres, adultos, etc. Por eso se dice que el enfoque cognitivo es el procesamiento de la información de un sistema que interactúa con la atención y la memoria. ¿Por qué? Porque si a mí me están suministrando información, yo voy guardando esa información en mi memoria y tengo que estar atento para poderlo almacenar. Entonces también es importante resaltar las experiencias que nosotros vivimos marcan mucho lo que tiene que ver con nuestros esquemas mentales. Por eso es que hay esquemas mentales negativos y esquemas mentales positivos. Los esquemas mentales negativos son todas las creencias de pronto erróneas que la sociedad, que la familia, que todo lo que estaba a nuestro cargo nos inculcaron y que de cierta manera puede desencadenar algunas dificultades emocionales más adelante. Chicos, va quedando claro. Sí, señor. No, pero la que hoy ha hablado es Eva. Wendy, ¿está quedando claro? Señor. Sí, señor. Sí, Ya, señor. ya te estaba extrañando, Yacir. Sin querer queriendo, ¡pum! Me salí. Ah, yo pensé El que te dije, internet. mierda, yo dije entonces que ya se salió porque lo puse como ejemplo. No, ni siquiera escuché eso. Es que entré y ¡pum! Me boté enseguida. Anda, ya Es que como está lloviendo. es que sí está un poquito inestable la red, tienes toda la razón. A mí también para conectarlo acá en el equipo al inicio de la clase me costó. Bueno, entonces Y después de continuamos. todo, ¿cuál fue el ejemplo que me colocó? No, ya, ¿para qué? Da Eva. ¿Ya para qué? Ya para qué de malo como siempre. La ¿Quién te puedo manda? demandar o yo porque no estaba yo No estabas presente. presente, no me diste la autorización. ¿De qué Bueno, más? Ya sé, de malo como siempre. mejor dicho, lo malo da ella, lo malo. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda a tener esa fama? Así es, Eva. Mentira, Ni amiguito, tú siquiera me han sabes. felicitado hoy. ¿Estás cumpliendo años? No, tú cumples en noviembre. Ya se le está cumpliendo años, no me digas eso. No. Ah. Es el Día Internacional del Estilista. Ay, ¿verdad que sí, amiguito? ¿Verdad? Felicidades. Oye, yo felicité a una amiga que también es, pero ni por ahí, ahorita me acordaba. Ay, perdón. Felicidades. Ay, mi amor, felicidades. Que Dios te continúe bendiciendo ese talento, porque ese es un talento y ese don.
porque no todos tenemos esas capacidades. Que Dios te siga bendiciendo, mi amor. Así es, felicidades. Y eso sí, ya acá estoy yo, tienes que hacerme un transforme a mí. Sí, Cuando mira, quieras. estamos en compromiso, ya se me tiene que hacer la queratina, ahora que ya tenga más resistencia en el cabello, ya. Sí. Bueno, mis amores. Entonces estamos hablando del enfoque cognitivo, que es aprender significados, comprender. Miren que el enfoque cognitivo va muy ligado a lo que tiene que ver con la resolución de problemas, conocimientos adquiridos a través de la experiencia. Miren, habemos personas o hay personas que se les dificulta solucionar problemas. Y realmente lo que nos hace a nosotros seres competentes, seres de pronto que tú sepas utilizar esos conocimientos que tú aprendiste a lo largo de tu vida para poder solucionar los problemas que se te presenten. Por eso yo soy de las que digo que uno no fracasa. A veces a uno le coloca, o sea, a veces uno le dicen a uno, es que pobrecita, ella fracasó. Yo pienso que fracaso no es la palabra exacta. Todos cometemos errores en la vida, pero lo que tenemos que hacer es aprender de esos errores. Porque si tú tienes el conocimiento, si a ti por lo menos te fue mal en algo y ya tú aprendiste, tuviste un verdadero aprendizaje, tú comprendiste bien lo que realmente pasó, eso te va a ayudar a ti a sortear muchas cosas que se te van a presentar en tu vida diaria. Por eso es que la parte del enfoque cognitivo consiste en que tú aprendas a solucionar tus problemas, tener un pensamiento diferente, estructurado, un pensamiento que realmente cada vez que nosotros vayamos avanzando en edad, en formación, en experiencia, tenemos que tener un pensamiento diferente y sobre todo equilibrado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa capacidad. Los seres humanos tenemos la capacidad de aprender y de reaprender lo que realmente no está bien. Entonces, todo eso significa, va dentro del enfoque cognitivo. También cuando hablamos del aprendizaje significativo es cuando yo soy capaz, cuando el aprendizaje es tan importante para mí que yo soy capaz de ponerlo en práctica en un contexto como tal. No quiero que el enfoque cognitivo se basa únicamente en adquirir conocimientos en el colegio, no, el enfoque cognitivo se encarga de aprender. Lo que Eva decía, enfocar conocimientos del ambiente. ¿Va quedando claro? Yes, Sí, señor. Bueno, también tenemos que tener, yo creo que ustedes tienen claro este tema porque esto lo habíamos hablado, esto no es nuevo para ustedes. También tenemos que tener claro que el enfoque cognitivo tiene una terapia que se llama la psicoterapia, donde los psicólogos que manejan, porque no todos los psicólogos manejamos el enfoque cognitivo. La terapia cognitiva es un método psicoterapéutico en la cual el terapeuta va a interpretar la estructura de la experiencia del ser humano, de lo que siente, cómo actúa, lo va a interpretar para identificar y después modificar cogniciones negativas en el ser humano. ¿Quién me pone un ejemplo donde se ponga en práctica este concepto? Un ejemplo. ¿De la vida cotidiana o si algún paciente va a donde un En psicólogo? la vida cotidiana de un paciente, vamos a ponerlo de la terapia, enfocado en la terapia. Cuando va el paciente donde el psicólogo y el psicólogo, o sea, ante todo tenemos que interactuar con el con el paciente y hacemos preguntas básicas que haces en tus tiempos libres, cómo te sientes cuando estás con tu familia, con tus amigos, y ahí vamos sacándole cancha a lo que él aporta negativo y positivo. Bien, bien, Yasser. Esa es una manera de pronto de abordar la situación. Sí, porque ya se tiene en lo que dice, tienes razón.
uno como terapeuta tiene que buscar de pronto la manera de llegar al paciente. Esa es una primera parte. señor. Dime, mi amor. Entonces, ¿cómo haría uno cuando ese paciente no quiere hablar ni decir nada? Bueno, ahí sí está un poco complicada. Por eso yo siempre he dicho que cuando el paciente va a terapia, tiene que ser consciente de que tiene una dificultad y que sea por voluntad propia. Porque cuando el paciente no va por voluntad propia, pasa lo que tú estás diciendo, Mari. Hay una etapa de negación. Él no va a querer expresar, no va a querer por lo menos ni reconocer que tiene un problema. Y si no, no se puede hacer nada, al menos que tú hagas un proceso de sensibilización, un proceso de introspección con el paciente, o sea, que el paciente reconozca que tiene una dificultad. Y después que él reconozca es que vas a utilizar la psicoterapia basada ya sea en el enfoque cognitivo, enfoque humanista, el enfoque cognitivo. Entonces, pero cuando ya el paciente quiera, porque cuando nosotros nos hablan aquí de la terapia cognitiva, es cuando nosotros interpretamos lo que el paciente nos está diciendo. Si el paciente no expresa nada, ¿qué podemos interpretar? ¿Yo cómo puedo saber qué le está sucediendo a Laura? Un ejemplo, que va a consulta, si ella no me expresa nada. ¿Cómo voy a interpretar, qué voy a analizar, qué voy a indagar, qué voy a... No puedo hacer nada. Entonces, de ahí nosotros nos declaramos impedidos o no que dejamos el caso a un lado, no, sino que tenemos que buscar la estrategia de que ese paciente logre esa empatía con nosotros, que logre esa asertividad, ese acercamiento y como dice Yasser, yo puedo utilizar en primer lugar conociéndolo. ¿Qué te gusta? Cuéntame de esto, no del problema, porque otro error que a veces cometemos nosotros es que a veces nosotros de pronto queremos entrar de una en el problema. No, nosotros primero tenemos que comenzar a trabajar otras cosas, por lo menos la confianza, la empatía, que el paciente te exprese y cuando ya él comienza a expresar cosas, situaciones, es que ya tú puedes hacer un verdadero proceso psicoterapéutico. Antes no. Entonces, eso tiene que ser un proceso, Mari. Todo proceso, o sea, todo terapia tiene un proceso. En una sesión tú nunca vas a lograr nada. Eso jamás, ni que fueran los únicos que logran en una sesión son los adivinos, que tampoco, que eso es algo que no, porque tú vas a trabajar con la mente, con la parte humana, con la psiqui, y para llegar a la psiqui, a menos que no sea con la hipnosis, como hacía Freud, que la hipnotizaba en un día ya estaba, no. Para tú hacer ese proceso tienes que hacer un proceso de primero varias sesiones para lograr utilizar la psicoterapia, digamos, a la quinta sesión. Por eso cuando uno va a consulta psicológica, y otro error que a veces cometen los pacientes, que ellos piensan que con una consulta ya tú puedes hacer milagros. No, es un proceso terapéutico. Consiste en que los pacientes tengan su tiempo, su espacio para poder ellos expresar lo que sienten. Y en la psicoterapia cognitiva, lo que consiste en que el paciente exprese lo que siente para que con base a eso los psicoterapeutas, en este caso los psicólogos, realicen una interpretación de la situación como tal, para que a través de eso influye mucho porque él está expresando sentimientos y al momento de expresar sentimientos ya nosotros vamos a identificar qué es lo que está sucediendo para después intervenir. Cuando yo intervengo es que voy a modificar algo. Entonces, pongamos un ejemplo. Wendy va a consulta por voluntad propia. Vamos a poner aquí que por voluntad propia, porque ella de pronto desde muy niña, ella fue muy insegura, fue una niña muy tímida, una niña que de pronto tenía muchos miedos y temores. Wendy fue creciendo, su adolescencia también fue con miedos y temores. Resulta que Wendy tiene 20 años, 25 años y aún eso no ha logrado que ella progrese, sino que esté estancada.
Si Wendy va al psicólogo, Wendy tiene que expresar qué es lo que le pasó, qué vivió ella en la infancia que desencadenó esa timidez en ella, porque algo sí estoy clara y sé que a través de la experiencia lo he comprobado. Todo tiene un origen, todo tiene un motivo, todo tiene, lo que da cuando el paciente va a psicología es porque ya tuvo un detonante. Entonces, esa baja autoestima de Wendy no se originó de la noche a la mañana. Tuvo que haberle pasado una serie de situaciones en su vida que afectaron y hicieron hincapié en lo que tiene que ver con la autoestima. De pronto rechazo cuando entró el primer día al colegio en preescolar, un ejemplo, que los compañeritos se burlaron. Aparentemente eso no fue nada, pero Wendy lo fue incorporando en su esquema mental. Resulta que de pronto el papá de Wendy o la mamá le decían, tú no puedes, tú no vas a ser nadie en la vida. Un ejemplo, eso Wendy lo fue guardando, guardando y lo guardó en su esquema mental. Y eso más adelante fue reflejando en Wendy, en su comportamiento, inseguridades, miedos, temores y todo eso. Entonces, miren que si analizamos esa baja autoestima de Wendy, no se debió porque ella quiere tener una baja autoestima, sino por el rechazo que vivió y por todo lo que el papá le dijo de pronto en su época, en su debido momento. Eso que originó en ella una dificultad. Entonces el terapeuta tiene que identificar y buscar el origen. Después que él encuentre que el origen fue rechazo, que el origen fue los esquemas mentales del papá donde le decía que esto, que va a buscar él unas técnicas, modificar esos esquemas mentales. Entonces ya comienza a trabajar con Wendy una serie de técnicas psicológicas, por lo menos la terapia del espejo, la relajación, en fin, muchas técnicas que van a ayudar que Wendy supere, asimile, vea la experiencia desagradable como algo positivo y entonces comienza a modificarse los esquemas mentales de Wendy. Entonces, miren que es un proceso. ¿Sí quedó claro, mis hijos? Niños, Yes, Sí, señor. hombre, están callados. Bueno, Concentrados. bueno, espera, vamos a ver que están concentrados. Entonces, como les dije, la terapia cognitiva es una clase psicoterapéutica donde se enfoca en la resolución de problemas. Si tú no logras solucionar un problema, realmente no hiciste un adecuado proceso de terapia cognitiva como tal. Está, como le dije, miren la base, siempre tiene que ser activa, constante, directa con el paciente, orientada hacia una meta. ¿Cuál es la meta? De solucionar una dificultad y de cambiar los esquemas mentales negativos del paciente. También se basa en el desarrollo o sea, nosotros de base empírica, buscar la solución y desarrollo para el tratamiento de los trastornos si es caso psiquiátrico. Entonces, el modelo cognitivo se centra en el pensamiento, situación, acción y sentimiento. Como una persona piensa. Señor, disculpe. Buenita, que va a hacer una pregunta. Claro, dime, Wendy, ¿dónde me está escribiendo Wendy? Ah, sí, sí. Dale, Wendy. Señor, yo le quería hacer una pregunta. Ahora que usted tomó ese tema, me pareció curioso porque yo le había comentado que usted sabe que mi hermano está en el psicólogo, ¿cierto? Ujú. Entonces ahora la psicóloga, ya que lo llevé, me dijo que si él sigue así, lo tiene que llevar al psiquiatra. Entonces yo le quería preguntar a usted, ¿por qué de pronto ella me lo va a remitir al psiquiatra? Bueno, de pronto ella vio situaciones en tu hermano que no están dentro de la rango de la normalidad. Si tú, yo no sé si tú en este espacio puedes comentarme de pronto qué características tiene tu hermano, porque donde yo tengo entendido hay una negación, de pronto la separación de tus papás les ha afectado, eso es lo que yo más o menos tengo entendido de eso, que él vivía con tu papá, es así. Sí, señor, pues sí, yo sí la puedo contar, porque yo creo que estamos en confianza.
Bueno, cuéntala para ver, o sea, coméntanos y entre todos podemos decir si es pertinente o no es pertinente la remisión a psiquiatría. ¿Listo? Bueno, mis papás se separaron el año pasado en septiembre. De ahí mi hermano se volvió una persona callada, no quería hablar con nadie, se volvió rebelde. Por situaciones, uno se tuvo que quedar con mi papá y yo me tuve que ir con mi mamá. Y él no gustaba de mi mamá. Una noche él vino acá donde yo vivía con mi mamá y me dijo que alguien le había brindado drogas, que él se quería matar, que él no le encontraba sentido a la vida. Entonces yo le pedí a mi mamá que lo llevara al psicólogo porque a él le dan unos arranques como de ansiedad y le había comentado un amiguito que se quería matar. Entonces la psicóloga lo empezó a atender seguido y cada ratico, entonces toda la semana hay que llevarlo 2 veces al psicólogo. Entonces la psicóloga dijo que si él no tiene un proceso, lo tienen que mandar al psiquiatra, porque ella dice que ya la situación se le está saliendo de las manos y ella no quiere que se vaya a hacer un daño. Bueno, Wendy, mira la situación. Bueno, no me acordaba que tú me habías comentado de que pronto él se sentía triste. La psicóloga está haciendo lo correcto. Bueno, es mi punto de vista. ¿Por qué? De acuerdo a lo que tú me estás planteando. Primero que todo, aquí hay una situación que es la separación de tus papás. Pero antes de esa separación, de pronto venían, no sé, de pronto venían situaciones que venían siendo eco en ustedes, por lo menos las discusiones. Puede que, porque siempre una separación no se da de la noche a la mañana. Ya cuando uno decide separarse es porque han pasado ciertos sucesos que ya como que rebosan los límites. Entonces, de pronto tu hermano venía así, venía con dificultades, tu mamá y tu papá venían con dificultades que tu hermano lo estaba asimilando de una forma no adecuada, porque por la edad también. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Y cumplió 17. Imagínate, en plena adolescencia. O sea, lo que le pasó a tu hermano en plena adolescencia, tú sabes que la adolescencia por sí sola es una edad que trae muchos cambios en el comportamiento del ser humano y es una etapa donde los niños reflejan muchos vacíos. Entonces los adolescentes son ambivalentes, en fin, es una etapa, nosotros fuimos adolescentes y sabemos que la adolescencia no es fácil tanto por los problemas, por la situación hormonal que uno vive y también por la presión de amigos, por el colegio, en fin, hay muchas situaciones. Tu hermano, la separación de tus papás fue en una época de su vida que realmente no estaba preparado. Tú lo veías de una manera diferente porque de pronto tú eres un poquito más adulta y entiendes más la situación que tu hermano. También hay algo, tu hermano logró consumir sustancias psicoactivas. Él dice que no, señor, pero la psicóloga dijo que como lo que él le contó no me lo puede decir, pues yo, no sé, él me dice no, pero la psicóloga dice que ella no me puede contar lo que él le dijo. No, y ese se lo dijo bajo terapia, uno guarda un proceso de ser confidente de esa situación. Tú sabes que es así, uno maneja un código ético y si Oh, él se lo... señor. Dime, Mar. ¿Cómo le explico? Por ejemplo, si a mí me llegara a pasar lo mismo de que al hermano dice la separación de los papás y eso, y yo sabiendo cómo están las cosas, aún así me podría afectar. O sea, yo sabiendo que ya de pronto se van a separar y todo eso, todavía me podría afectar la separación de ellos. Dependiendo en qué término se dé la separación. Ahora te contesto tu pregunta, que es buena y es interesante también. Ahora analizamos tu caso. Viendo la situación del hermano de Wendy, no sé, no podemos juzgar, de pronto él no consumió sustancias psicoactivas, pero tiene comportamientos de personas